En la historia de la humanidad, declarar abiertamente la fe en Jesús y en la Biblia no siempre fue un gesto sencillo ni inofensivo. En épocas donde la ciencia nacía y los dogmas políticos, religiosos o filosóficos dominaban la cultura, atreverse a decir «soy cristiano» podía significar la burla, la marginación, la pérdida de prestigio e incluso la vida. Sin embargo, hubo hombres que, siendo las mentes más brillantes de su tiempo, se negaron a esconder su fe. Jung-Hoon Kim, nacido en Corea del Sur a finales del siglo XX, es considerado el hombre con el coeficiente intelectual más alto jamás registrado, 276. Su obra abarca la neurociencia, la filosofía y la educación, además de liderar redes internacionales de genios. Pero en pleno siglo XXI, cuando las élites intelectuales son, en su mayoría, materialistas o ateas, Kim hizo algo que pocos esperaban. Declaró abiertamente su fe cristiana en las redes sociales, afirmando: como poseedor del récord intelectual más alto del mundo, creo que Jesucristo es Dios, el camino, la verdad y la vida. Su confesión le valió críticas feroces dentro de los círculos académicos y una avalancha de escepticismo. En un ambiente donde los intelectuales que mencionan a Jesús suelen ser considerados supersticiosos, Kim no se retractó, defendiendo la idea de que la fe en Cristo y la inteligencia no se excluyen. Newton, padre de la física clásica y autor de las leyes de la gravitación universal, no solo creía en Dios, lo buscaba con pasión en las Escrituras. Estudió por décadas la cronología bíblica y las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Pero su fe no era la que el poder religioso de la época aprobaba. Newton no creía en la doctrina oficial de la Trinidad. En ese tiempo, ser hereje ante la Iglesia podía significar perder la cátedra, la reputación e incluso ser procesado. Newton escribió sus tratados teológicos en secreto para evitar las represalias, pero nunca abandonó su convicción de que toda la creación hablaba de Dios. Johannes Kepler, Alemania, finales del siglo XVI. El país estaba dividido entre católicos y protestantes en medio de las guerras de religión. Kepler, descubridor de las leyes del movimiento planetario, era protestante en territorios católicos. Por su fe luterana perdió su puesto de profesor, fue expulsado varias veces y vivió bajo constante amenaza. Como si eso fuera poco, su propia madre fue acusada de bruja, y él tuvo que defenderla ante un tribunal para evitar que fuera quemada. Kepler nunca renegó de su fe, ni dejó de afirmar que su trabajo científico era pensar los pensamientos de Dios después de él. Blaise Pascal. En la Francia del siglo XVII, el racionalismo y la política se imponían, y ser cristiano devoto era sinónimo de fanatismo para muchos ilustrados. Blaise Pascal, matemático y físico brillante, inventó la calculadora mecánica, fundó la teoría de la probabilidad y revolucionó la hidrodinámica. Pero tras una profunda experiencia espiritual, consagró su vida a Cristo. Fue ridiculizado y atacado por intelectuales de su tiempo por defender a los jansenistas, un grupo cristiano perseguido tanto por el poder civil como por la Iglesia oficial. Las críticas no lo hicieron callar. Escribió su célebre apuesta, defendiendo que creer en Dios no era irracional, sino la decisión más sensata ante la eternidad. Gregor Mendel. En el siglo XIX, cuando la ciencia empezaba a distanciarse públicamente de la religión, un humilde monje agustino en Moravia, hoy República Checa, descubrió las leyes que explican cómo se transmiten los rasgos hereditarios. Su obra fue ignorada en vida. Muchos científicos no tomaron en serio sus experimentos, simplemente por ser un sacerdote. Aún así, Mendel siguió experimentando y enseñando, convencido de que estudiar la vida era estudiar el diseño de Dios.
Murió antes de que su trabajo fuera reconocido como la base de la genética moderna. Michael Faraday, Inglaterra, siglo XIX. Faraday, descubridor del electromagnetismo y de los principios básicos de la electricidad, era hijo de un herrero pobre y profundamente cristiano. Pertenecía a una pequeña iglesia llamada Sandemaniana, considerada excéntrica incluso para los estándares religiosos de la época. Sus colegas de la Royal Society lo consideraban un fanático por negarse a participar en reuniones mundanas y por rechazar la presidencia de la Academia para no comprometer sus convicciones. Para Faraday, todo su trabajo científico era una forma de glorificar a Dios. Cada uno, a su manera, desafió las expectativas de su tiempo, sabiendo que declararse creyente podía costarles prestigio, oportunidades o incluso libertad. Y sin embargo, se mantuvieron firmes, convencidos de que la verdad científica y la verdad espiritual no se contradicen. Sus nombres quedaron grabados en la historia no solo por su genio, sino por la valentía de ser coherentes con lo que creían.